Hola, soy Jorge Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia. Hace poco hice una transmisión en vivo sobre síndrome post-aborto y esta vez quería subir a Instagram un video para que lo puedan ver, compartir y bajar si sienten que les sirve de utilidad. Para empezar, les quisiera recomendar distintos artículos. Yo ya subí enlaces de los mismos en mi cuenta de Twitter. Ya voy a subir los enlaces de los trabajos de investigación, o por lo menos las capturas de pantalla de las direcciones internet de estos trabajos de investigación y publicaciones sobre síndrome post-aborto, para que puedan ahondar un poquito en el tema. Un artículo muy bueno es el que se titula ¿Qué sucede después del aborto?, escrito por el psicólogo Ezequiel Baigorria en la página Coordinadora Nacional Pro Familia, dentro de los distintos estudios. El otro estudio que yo les recomiendo es el que realizan Carmen Gómez Lavín, Victoria Uroz Martínez y Ricardo Zapata García, titulado Precedentes del aborto provocado en mujeres con síndrome post-aborto. Inclusive Carmen Gómez Lavín junto con Ricardo Zapata García fueron quienes establecieron en el trabajo categorización diagnóstica del síndrome post-aborto cuáles eran los criterios diagnósticos, como para que puedan tener trabajo de referencia. Para empezar, cuando hablamos del síndrome post-aborto estamos hablando de un cuadro que muchos desconocen. Si se desconoce no se puede diagnosticar porque no se van a identificar sus síntomas, y otros tantos que promocionan el aborto niegan su existencia porque no les conviene a sus intereses. Así como no le cuentan a una paciente que atraviesa un embarazo vulnerable que va a sufrir dolores cólicos y hemorragia al realizarse un aborto con misoprostol, no le hablan que puede aparecer una serie de síntomas psicológicos a mediano y largo plazo y que pueden persistir durante muchos años de su vida o durante toda su vida. El síndrome post-aborto básicamente es un cuadro de estrés postraumático debido al aborto, o sea, un evento que genera una movilización psicológica de tal magnitud en una persona que le provoca depresión, angustia, ansiedad, estrés. Lo mismo que sufren los excombatientes, sufren las pacientes, las mujeres, que se hicieron un aborto, que se provocaron un aborto. Y acá la principal prevención de un embarazo en una situación de vulnerabilidad, al menos desde la mirada provida, no es finalizar el embarazo, sino brindarle la atención correspondiente a la mujer para saber qué circunstancias la llevan a querer finalizar su embarazo, tratar las mismas y brindarle el acompañamiento que hace falta. Para que tengamos en cuenta algunas estadísticas, la Red Nacional de Acompañamiento de la Mujer con Embarazo Vulnerable ve que el 85% de las mujeres que consideran abortar preferirían ser acompañadas durante su embarazo. Esta red que está a cargo de 0800 Provida, al cual se pueden comunicar las mujeres que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad y donde reciben asistencia para que sean atendidas en su ciudad, manifiestan que el 85% también de las mujeres que son acompañadas no abortan y deciden continuar el embarazo, lo cual no es poca cosa. En un estudio realizado en Estados Unidos por Ruth Vincent, que se titula Aborto inducido y estrés traumático, una comparación preliminar en mujeres americanas, estadounidenses y rusas, Ruth Vincent establece que el 64% de las mujeres que abortaron manifestaron haber sido presionadas para hacerse el aborto, y en muchos casos fueron presionadas por la pareja y hasta inclusive por el personal de la clínica que las atendió. Y por último, en el proyecto Esperanza, que es un grupo que atiende a pacientes que sufren síndrome post-aborto, manifiestan que el 85% de las mujeres que se provocaron un aborto tienen síndrome post-aborto. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes de este síndrome? Primero, una crisis que, según Baigorria, siempre es temporal, aún con persistencia de las situaciones que la llevan a buscar el aborto. Aún con persistencia de una situación económica o una situación social desfavorable, esa crisis no dura por siempre. Y ese aborto que en su momento vieron como una solución,
el día de mañana ya no les parece una buena idea y genera todo este trauma posterior. Y por otro lado, el hecho de que, como también factor determinante, ven el aborto como la única solución a un embarazo no buscado, a un embarazo bajo una situación de vulnerabilidad, al no contar con alternativas. Y ahí vamos a ver cuáles son después, al final, las estrategias a seguir para tratar de que la mujer no solo continúe el embarazo y se salve la vida que está gestando, sino para que no sufra el síndrome post-aborto y tenga una alternativa para solucionar su problemática de vida y poder continuar con el embarazo. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos establecidos por Gómez Lavín y Zapata García, establecen, por un lado, como uno de los criterios que obviamente los síntomas aparezcan luego del aborto, si bien pueden existir factores predisponentes que aparezcan todos después del aborto. Y después viene el segundo criterio, que son los síntomas, dentro de los cuales hay grupos de síntomas mayores, aquellos que tienen más peso diagnóstico, más frecuencia, y síntomas menores. De los síntomas mayores tienen que darse uno o dos, más uno o dos de los síntomas menores, más el hecho que aparezcan luego del aborto. ¿Cuáles son los síntomas mayores? En un grupo están la depresión y la ansiedad secundaria relacionada al aborto. Y en segundo lugar, los sentimientos de culpa, deseo de expiación o necesidad de reparar ese daño que siente que hicieron con el aborto. De estos uno o dos presentes, más uno o dos de los síntomas que voy a mencionar en el siguiente grupo: pesadillas recurrentes y recuerdos relacionados al aborto, alucinaciones o pseudoalucinaciones auditivas, como escuchar bebés llorando, fantasías sobre cómo hubiera sido ese niño de haber nacido, si hubiera sido varón, mujer, qué hubiera pasado de haber crecido, cómo hubiera sido la vida de ese niño yendo a la escuela, cómo hubiera sido la vida de esta mujer siendo madre. Otro grupo de síntomas donde están la evitación de situaciones que recuerdan el aborto, evitar tener contacto con mujeres embarazadas, con niños, ser reacia a los controles médicos. Y relacionado con esto, el síndrome del aniversario, donde se caracteriza por la aparición, el empeoramiento de estos síntomas en la fecha que coincide con aquella donde se hizo el aborto, o con la fecha que correspondía a la fecha de nacimiento de esa criatura que abortó. Y por último, las alteraciones emocionales, que pueden ser trastornos sexuales, inhibición sexual, frigidez, promiscuidad, alteración en la conducta alimenticia, como puede ser bulimia, anorexia, abusos de drogas y alcohol, aislamiento social, falta de interés en las tareas habituales como salir, juntarse con los amigos, pasatiempos, el trabajo, enojo y cambio de humor repentinos, relaciones abusivas y conductas autolesivas. Está visto que en el síndrome post-aborto aumenta la incidencia de suicidio. Entonces, básicamente, depresión, ansiedad, sentimiento de culpa, más todos estos síntomas menores que vimos, que afectan tanto la esfera social, la esfera sexual, los hábitos alimenticios y los riesgos de suicidio. Ahora, dentro de las estrategias que menciona Baigorria en este trabajo para prevenir el aborto o para atender a las mujeres que sufren el síndrome post-aborto, primero el acompañamiento psicológico. En el caso de una mujer que atraviesa un embarazo en situación de vulnerabilidad, escuchar cuál es su circunstancia de vida, qué la lleva a querer finalizar el embarazo, por qué siente que ese embarazo es un problema y representa una crisis, contenerla a la paciente y en muchos casos brindarle un alojamiento cuando no tiene vivienda digna, cuando es víctima de violencia y necesita un ambiente donde pueda estar segura ella o hasta inclusive ella y sus hijos si tiene otros hijos. Ahí está lo que vendría a ser la comisaría de la mujer, las casas para contención de la mujer. Por otro lado, indagar sobre las causas que la motivan a abortar, si hay presión de la pareja, de la familia, en el ambiente laboral. El acompañamiento económico, si necesita ropa, comida, dinero. Creo que es un caso más que válido para que haya una correcta asistencia social, y vinculada a esto, tratar de brindarle un trabajo digno a fin de que cuente con una independencia económica.
acceso a la salud para que pueda realizar los controles médicos y del embarazo, siempre acompañada por todo lo que implique este embarazo para ella, y acceso a la justicia para denunciar los casos de violencia o amenazas en aquellas mujeres que son víctimas de violencia o que el embarazo es fruto de una violación. Y lógicamente esto implica también alojarla en un lugar seguro, que no retorne al hogar o al ambiente donde estaba siendo víctima de violencia. Inclusive relacionada con estas sugerencias que menciona Baigorria, en el segundo trabajo que yo les mencioné de Gómez Lavín, Zapata García y Uroz Martínez, mencionan 4 puntos básicos en lo que es la estrategia de la prevención del aborto provocado. Primero, facilitar la valoración del estado emocional de la mujer que solicita un aborto y hacer una correcta contención mental, saber qué es lo que la lleva a querer el aborto y brindarle una contención, un oído, alguien que escuche, que le brinda asistencia. Segundo, evaluar los problemas que la mujer embarazada plantea y facilitar su resolución mediante una oportuna ayuda económica, mediante una correcta asistencia también a su familia, asistencia laboral, que eso ya lo vimos. Favorecer el apoyo a su familia, a su entorno, favorecer el apoyo de su familia y su entorno hacia ella para que la contengan durante el embarazo, la acompañen, para tratar de resolver esa ambivalencia que la mujer siente respecto a si finaliza o continúa el embarazo, hablándole también de los riesgos del síndrome posaborto. Y el cuarto punto muy importante es sensibilizar a lo que es el personal de salud sobre las alternativas a brindar a aquella mujer que transita un embarazo en situación de vulnerabilidad, porque muchas veces se habla del aborto, pero no se habla de la atención médica, no se habla de la atención psicológica, de la asistencia social, de la asistencia judicial, no se habla de todo el acompañamiento, y ante una situación de no escapatoria, de no elección, la mujer ve como única salida el aborto. Inclusive el protocolo ILE menciona que a aquella mujer que solicita un aborto no se le puede hablar de nada más que no sea el aborto. Caso contrario, representaría una falta por parte del personal médico que la atiende a hablarle de cualquier cosa que no sea el aborto. O sea, no se le dan otras opciones, y obviamente una persona sin opciones va a decidir por la única que se le da. Entonces también tratar de darle la oportunidad para que pueda continuar en buenas condiciones, lógicamente, con la atención correspondiente, ese embarazo. Para un segundo video, si les interesa, podría hablar también de los efectos que el aborto trae para la pareja. Muchas veces el hombre no sabía que la mujer estaba embarazada, luego se entera y eso le genera un trauma al hombre. Si bien en muchos casos es presionado por su pareja, en otros casos el hombre sí hubiera querido que se continúe el embarazo. Los efectos del aborto para los hijos que esa mujer tiene cuando se enteran que la madre abortó. Y también los efectos que el aborto genera en el personal que trabaja en las clínicas de aborto, tanto los médicos que hacen los abortos como las enfermeras que lo asisten a este médico. Generan también secuelas, pero esto ya sería para una segunda parte. Yo voy a compartir en mi muro captura de pantalla de los enlaces de los trabajos de investigación y publicaciones sobre síndrome posaborto. Ya lo publiqué en mi cuenta de Twitter, donde pueden ingresar a cada enlace y entrar directamente a las publicaciones para profundizar sobre el tema. Bueno, un poco a las apuradas del video, espero que les sirva. Si sienten que les sirvió el video, lo pueden compartir o descargar. Desde ya, muchísimas gracias por las palabras de aliento, muchísimas gracias a los seguidores por estar siempre presentes y bueno, por agradecer un poco a todos ustedes por el apoyo que siempre me brindan y las felicitaciones de los videos y publicaciones que yo hago. Desde ya, muchas gracias.